23:14, ya entramos en la última hora del programa, ya la pasamos. Y esto que suena se lo quiero agradecer primero que nada a Gustavo Barreiro, cantante y guitarrista de Piedra Gómez, que necesitábamos una cortina para esta columna, porque siempre la hacemos en seco, porque YouTube después nos pone algún problemita. Careta, YouTube careta. Y nada, bueno, se puso a jugar ahí con unos programitas y armó esto. Genial, te armó un clima. Así que... Aparte está bueno relacionar la columna con la cortina. Claro. Me sumo al saludo a Tavo, que hace mucho que no lo veo. Espero que nos crucemos pronto, nos tomemos una cervecita. Que vuelva a la fiesta. Aparte, le propusimos hacer esto y se mandó. Primero me mandó 6. Dijo, mira, hice estos 6. Elegí. Y de esos 6 elegí 2. Para seguir laburando ahí, ¿viste? Bien. Y después me mandó 2 más. Que uno es este. Los 2 que más me gustaron fueron los 2 últimos que me mandó. Hay 10 en definitiva. Hay 8. 8. Que haga un disco solista, Tavo. Claro. Se viene el disco solista. Columnas para Andrés. Cortina. Cortina, perdón. Bueno, hoy vamos a hablar del señor Juan Hover, Juan Eduardo Hover, nombre completo, que fue un futbolista que nació el 8 de octubre de 1927 en Alejo Ledesma, esto es provincia de Córdoba, República Argentina, y se nacionalizó uruguayo. Vamos a hablar de épocas en los orígenes en los que Uruguay era una potencia futbolística. Claro. Hoy ha tenido una remontada en los últimos años, pero en los primeros mundiales, Juegos Olímpicos, ganaba casi siempre. Y ganó el primer mundial, había ganado previamente los Juegos Olímpicos. Después tuvo un bache, no sé bien de las participaciones de Uruguay entre el 30 y el 50, que del famoso maracanazo. O sea que en el 58, en el 54 se jugó, no se jugó. En el 54 se jugó y de eso vamos a hablar. Pensé que era 58, perdón. Lo apodaron el verdugo a Juan Hover. O sea, era el campeón defensor, a eso. Claro. Bien. Y convirtió el verdugo y convirtió a lo largo de su carrera una cantidad de 335 goles. A la mía. Bien. Arrancó como arquero, pero pronto dejó el puesto para ocupar la delantera. Algo similar sucedió, creo que con Martín Palermo. ¿En serio? Muy alto, puede ser. Creo que Palermo era que había arrancado de arquero y después pasó a ser 9. En sus principios era zurdo hasta que se quebró y nunca volvió a patear con la izquierda. Hizo inferiores en Central Córdoba de Rosario, pero debutó en 1946 en Rosario Central. Esto de la fractura habla mucho de fútbol de aquella época y las diferencias con el de hoy. ¿Cómo no vas a volver a patear? Qué loco, bueno. ¿Y cómo aprendés a patear con la otra que no es la tuya? La rehabilitación es distinta. Y aprender a patear. Y todos los jugadores deberían, aunque sea, tratar de mejorar su pierna inhábil. Sí, yo creo que intento aprender con la zurda y no puedo. Bueno, pero nosotros no somos en 33 años no aprendí. Luego estuvo a prueba en Boca Juniors y un médico se negó a firmarle el apto físico porque venía de una lesión. Entonces fue contratado por Peñarol de Uruguay. Allí fue ídolo, goleador y consiguió 7 campeonatos. Se retiró luego en Deportivo Cúcuta de Colombia en 1961. Cúcuta, sí. En la selección celeste dijo presente en 8 oportunidades y marcó 4 goles. No pudo ser convocado en 1950 porque las gestiones para nacionalizarlo no dieron resultado, ya que le faltaban 2 meses nada más de residencia para poder conseguirlo. En ese momento no había palanca. No, señor. De lo contrario, hubiese podido formar parte del famoso maracanazo y levantar la Copa del Mundo en Brasil. Pero mirá si jugaba y perdía. Nunca lo sabremos. Claro. No pudo ser convocado, como decíamos, en 1950, pero integró la lista que el director técnico Juan López armó para vestir la camiseta charrúa en el Mundial de Suiza en 1954, al que Uruguay llegaba como último campeón. Hover era en ese momento figura del equipo más popular del país, hablamos obviamente Peñarol. del Mancha. En el desafío mundialista, el equipo sudamericano quedó primero del grupo C, integrado también por 3 selecciones europeas, y los resultados fueron los siguientes.
El primer partido fue versus Checoslovaquia y terminó 2-0. Se jugó el 16 de junio en la ciudad de Berna. Potencia en algún momento futbolístico. Sí, también. El segundo fue contra Escocia, terminó 7-0 en favor de los uruguayos. El 19 de junio en Basilea. Y como ganó los primeros dos encuentros, no hubo necesidad de enfrentar a Austria, que era el tercero. Así se jugaba entonces. Así se jugaba, claro. Yo también me sorprendí. El camino del equipo continuó nuevamente en Basilea. Fue un triunfo 4-2 ante Inglaterra, por lo que tuvo que enfrentar a Hungría en semifinales en la ciudad de Lausana. No, en ese momento Inglaterra, hoy es un equipo poderoso, en ese momento quizás más. Así es. Contra Hungría, que era en ese momento otra potencia. Campeón olímpico, llevaba un invicto de mucho tiempo. ¿Era la Hungría de Puskás o no? No tengo idea. Y venía de ser el primer equipo que venció a Inglaterra en Wembley. Eso. Aquella tarde lluviosa del 30 de junio, la parcialidad húngara agotó sus localidades, mientras que los uruguayos eran apenas 100, pero apoyados por los hinchas locales que querían su victoria. Ambas selecciones eran las mejores del torneo hasta ese momento, y por eso fue presentado como el partido del siglo. Así se vendió este encuentro por el Mundial de 1954. México o Portugal. Claro. Pero bien, bueno. Bien, sí. Apenas comenzado el segundo tiempo, el trámite estaba muy complicado para Uruguay, pues perdía 2-0. Pero apareció Hover, que al minuto 75 concretó un centro de su compañero Schiaffino. El aguerrido equipo se lanzó al ataque y a los 86 el Verdugo le dio esperanza al gambetear al arquero y empujar la pelota a la red. 2-2. Completamente embarrado y desaforado, corrió para festejar el gol y sus compañeros se le tiraron encima formando una montaña celeste. Todos se levantaron menos uno. El goleador no tenía signos vitales. Upa. Me río porque terminó bien, sabemos que terminó bien. El kinesiólogo Carlos Abate intentó reanimarlo con masajes cardíacos y respiración boca a boca, pero no hubo caso, por lo que decidió administrarle coramina vía oral. ¿El kinesiólogo? Sí. Y recobró el pulso, la respiración y el conocimiento tras 15 segundos que parecieron una eternidad. Su condición mejoró a vivo, diría el señor Kent Brockman. Kenny Brockenstein. Ahí estamos. Como a esa altura no quedaban cambios, el repuesto futbolista ingresó de nuevo al campo. No quedan cambios, el chabón se metió igual. Contra todas las indicaciones médicas, por supuesto. Por supuesto, claro. Y disputó el tiempo suplementario. Y jodeme que hizo un gol. Los húngaros hicieron 2 goles más y el partido terminó 4-2. Obligando a nuestros vecinos a jugar por el tercer puesto. No pudo cerrar la épica. Contra Austria. No. Pero bueno, ya jugar No, 15 segundos ahí. Revivió. Que no le llegaba agua al tanque, digamos. Eso es lo importante, más allá de que no te late el corazón. ¿Cómo jugás después de un infarto? No, obviamente un paro cardíaco. Sí, Hablando de que... hay imágenes del tipo tirado. Y el kinesiólogo haciéndole el RCP en el campo de juego, y ahí están todos tratando de revivirlo. Por suerte lo han reanimado. Y bueno, tenemos esta historia para contar. El 3 de julio se vieron las caras en Zúrich, Austria versus Uruguay. Y los europeos se impusieron con claridad 3-1. Pero la nota sobresaliente es quién hizo el gol de Uruguay. Qué grande el Verdugo. Juan Hover, el Verdugo, hizo el gol para nuestros hermanos uruguayos. El campeón resultó Alemania Federal, que ganó la final por 3-2 versus Hungría. Y ahora vamos a otra parte de esta historia, y es cómo continuó la carrera del Verdugo. Siguió jugando. Y han pasado cosas. Más cosas. 3 años luego del infarto, en 1957 fue transferido a un equipo portugués que no sabemos cuál es, pero tuve una charla en los últimos días con un historiador de fútbol que ha escrito muchos libros sobre curiosidades en Copas América, en Mundiales y en el ámbito del fútbol en general, que se llama Guillermo Noll, a quien le mandamos un abrazo, y me dijo que probablemente ese equipo sea Benfica, que hay ciertos indicios para pensar que es así. Ajá. Pero el cupo de extranjeros estaba cubierto y no pudo jugar, le pagaron el contrato y regresó a Uruguay. Bueno, no está mal. ¿Qué pasó? No pudo jugar, pero cobró. El avión de regreso cayó en Brasil.
y se le quemaron todos los dólares, pero él salió ileso. Nah. Él salió ileso, pero abandonó brevemente la actividad futbolística. No, pará. Detengámonos acá un poco. A mí me cuesta creer que haya salido ileso de una caída de un avión, pero salió ileso. ¿El vuelo de dónde venía? De Portugal. O sea que un vuelo que cruzó el... O sea, no fue una avionetita, era un avión. No, era un avión. ¿Y se cayó? En Brasil. En Brasil. Sobrevivió, ileso salió de eso. Bueno, pongámosle que se rompió un hueso, qué sé yo. Ileso, dice. Y esta Ileso. historia la contó uno de sus hijos en un medio, después más adelante voy a citar la fuente. Ajá. Abandonó brevemente la actividad, pero regresó en 1958 a Peñarol. Y esto es lo importante. Donde consiguió sus últimos 3 campeonatos y fue el capitán del equipo que obtuvo la primera Copa Libertadores de la historia. No. La de 1960. Pablo, su hijo, que vive en Perú, le contó al diario Perfil, en esta misma nota que decía. Ajá. Antes de su partido de despedida se hizo un electrocardiograma Claro. que demostró que también tuvo un infarto durante el vuelo del accidente. Nah. Gastó sus últimos cartuchos en Cúcuta, donde también inició su carrera de entrenador, que lo llevó a los siguientes equipos. Ajá. A ver. Panathinaikos de Grecia, Racing Club de Montevideo, donde jugó frente a Peñarol a pedido de los dirigentes para poder recaudar, porque jugaba Se contra puso su el- ex se equipo, puso los botines y jugó. y pagarle el sueldo a sus jugadores. dirigidos. Bien. Recordemos que era ídolo en Peñarol, entonces al enfrentarlo y jugar él, iba generó a una ser atracción. una fuente de ¿Qué ingresos. más dirigió? A ver. Rampla Juniors, Sí. Bella Vista y Peñarol, obviamente Epa. todos de Uruguay. Bien. Alianza Lima Universitario, Sí, de Deportivo Perú. Municipal y Juan Aurich de Perú. Ajá. Emelec, Everest y Liga de Quito de Ecuador. Y Ajá. por último, Atlético Español de México. Mirá vos. Todos rivales de River, más o menos. Los Sí, últimos mucho. rivales de Manaulich. River. Además, fue entrenador del combinado uruguayo en el Mundial de México 1970. Nah. Y como en sus años de futbolista, quedó en la 4ª posición. Ocupó el cargo también Perdón, durante... No comprendí esta última. Salió cuarto cuando fue técnico y cuando fue jugador en los 2 mundiales que participó, Ah. 1 y 1. ¿Con México? No, en México, 1970, ¿A qué equipo dirigió? Perdón. a Uruguay. Fue director técnico de la selección Ahí está, charrúa. me perdí. Y terminó cuarto. Terminó México cuarto. 70. Terminó cuarto cuando fue Grosso. futbolista, terminó cuarto cuando fue entrenador. Bueno, muy bien. Ocupó también el cargo, decíamos, durante las eliminatorias previas al Mundial de 1978 que se disputó sí. en nuestro país y al que Uruguay no clasificó. Ah, claro. Sobre esta experiencia su hijo Pablo contó. Él no quería dirigir a la selección, pero lo obligó la junta militar. Se negó 3 o 4 veces hasta que fueron a buscarlo a su casa en un Falcón gris y le dijeron que no podían garantizarle la seguridad de su hijo que estudiaba en la facultad, que venía siendo yo. No dudó un segundo y firmó el contrato ahí nomás. Tras quedarse afuera del Mundial, no salió de la casa durante 1 año y medio por la vergüenza y un día decidió vender todo y deportarse. Se instaló en Lima, Perú, junto a su familia, donde murió el 30 de abril de 1966. ¿A qué edad? Y tenemos que sacar la cuenta, la verdad es que no la saqué. ¿Nació en el 30 y? Nació, ya te digo, en el 27 Ah, en el 27. y Upa. en el 97 son casi 70 años, Ah, 69. por un momento pensé que no iba a vivir mucho, pero sí. En la actualidad, su nieto, Alejandro Hover, juega en Universitario Deportes de Perú y en una entrevista al medio Al Ángulo declaró: conocí poco a mi abuelo, estoy orgulloso de él y de lo que hizo, pero no soy de golpearme el pecho para sobresalir gracias a ese hecho. Cada vez que se nombre este apellido se recordará a mi abuelo primero y después a mí. Creo que más orgulloso está mi padre. Esto es entonces el recuerdo de la carrera de Juan Hover, especialmente del hecho sucedido durante el Mundial de 1954, en ese partido contra Hungría, en el que perdió los signos vitales después de empatar un partido que venía 2-0 abajo, recuperarse y volver a disputar el tiempo suplementario porque no quedaban cambios. O sea, el festejo de un gol como que casi lo mata. Eso, digamos. Sí, y después le pasó lo mismo arriba de un avión.
Y salió campeón, fue el capitán de la primera, del equipo campeón de la primera Copa Libertadores de la historia. No, grosso. Eso hay que, para mí hay que súper mencionarlo. No tengo el dato con... Bueno, ahí está Juan Hover, que será recordado por la eternidad. Obviamente, como decíamos antes, otra época del fútbol, hoy eso no sería posible. No lo permitiría. De hecho, vale aclarar que se supo que tuvo un infarto después del partido. Claro. Igual nada, alguna sospecha debió haber, porque si le hicieron respiración boca a boca, Sí. masaje cardíaco, le administraron una droga específica, alguna sospecha debía haber. Pero después hubo estudios correspondientes que... Me llama la atención que fuese un kinesiólogo. Y era lo que había. Sí. Calculo yo, ¿no? Estamos hablando de 1954. Hoy tal vez que estamos acostumbrados a ver a futbolistas que debajo de la camiseta tienen Suiza. un top que le mide cuántos kilómetros corre. Suiza, ¿no? ¿Estamos hablando del Mundial? Suiza. Sí. Suiza. Suiza 1954. Sí. Así que bueno, antes de cortar, quiero mencionar las fuentes utilizadas, Por supuesto. que han sido milenio.com, canaltrans.com y elequipodeportea.com, y no quiero olvidarme de Perfil, que ya lo hemos mencionado en la entrevista con el hijo. Que hay un hecho ahí muy puntual y que no se lo menciona casi nunca cuando se habla de Juan Hover, que es lo del avión. Se lo recuerda mucho por revivir en un partido de fútbol. No por sobrevivir a pero un accidente de avión. Sobrevivió a un accidente aéreo y volvió y ganó todo lo que dijimos. Por supuesto que hay una canción para cerrar este bloque y no puede ser otra que la que va a ser, creo que todos la conocemos, es la canción emblemática de la selección uruguaya, es del gran Jaime Ross y se llama Cuando juega Uruguay.